Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Renovemos nuestro encuentro personal con Jesús en la iglesia, en este año de la fe. Con Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Estamos llamados a renovar, profundizar, comprender y transmitir con alegría las verdades de la fe cristiana. En este año de la fe, con Monseñor Felipe Arizmendi. Nuestra fe se cimenta en la palabra de Dios, por eso iniciamos con esta lectura de la Biblia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 29 al 32. Hechos, capítulo 5, versículos del 29 al 32. Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, porque recuerden que les habían prohibido hablar en nombre de Jesús. Y esta es la respuesta valiente de Pedro. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y sigue: el Dios de nuestros antepasados ha resucitado a Jesús, a quienes ustedes mataron colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado a su derecha como príncipe y salvador, para dar a Israel la ocasión de arrepentirse y de obtener el perdón de los pecados. Nosotros, dice San Pedro, y el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen, somos testigos de todo esto. Llama la atención cómo este Pedro, primero cobarde, ahora valientísimo, para poder dar testimonio de la resurrección. Le pedimos al Señor que nos dé su Espíritu Santo para que usted y yo seamos testigos de Cristo vivo, de Cristo resucitado. Antes de pasar al tema propiamente de este lunes, recordemos algunas de las respuestas que hace 8 días ustedes nos enviaron, pero que no tuvimos oportunidad de comentar. Había 2 preguntas. La primera: ¿por qué la resurrección de Cristo genera esperanza en nosotros? Y segunda pregunta: ¿qué importancia damos a las mujeres como testigos actuales de Cristo resucitado? Llegaron estas respuestas. Alguien decía, no respondía a las preguntas, decía: muy buen programa, pido una oración por mi mamá, Jova Gómez en Pinabetal, está muy enferma, con todo gusto. El grupo de Nuestra Señora de Belén mandaba esta respuesta. La primera pregunta: ¿por qué la resurrección de Cristo genera esperanza en nosotros? Decía: porque creemos en Jesús resucitado que murió por nosotros. Él siempre estará con nosotros y nos da la fortaleza que nos ayuda día a día a salir adelante. Y la segunda pregunta: ¿qué importancia damos a las mujeres como testigos actuales de Cristo resucitado? Respondía el grupo de Nuestra Señora de Belén: las mujeres fueron las primeras en saber y dar la noticia de que Jesús resucitó. Se les da la credibilidad y saber que en sus palabras dicen la verdad con toda sinceridad. Muy bien. Lupita contestó a la primera pregunta: ¿por qué la resurrección de Cristo genera esperanza? Dice: cuando nos morimos tenemos fe y esperanza en Cristo, que resucitaremos un día como Él resucitó. Muy bien, Lupita, gracias. Germán Molina respondía a la primera pregunta: porque con la resurrección de Jesús también nosotros podemos resucitar. Muy cierto. Víctor Ballinas, gracias Víctor también, dice a la primera pregunta: porque nos cimenta nuestra fe en Dios único, misericordioso, poderoso y vivo, que dio su vida por nosotros, por nuestra salvación, y para librarnos del pecado y darnos la oportunidad de la vida eterna, si tenemos el comportamiento que Él nos dejó en los mandamientos. Efectivamente, la fe tiene que complementarse con la vida según los mandamientos. Y a la segunda pregunta respondía Víctor Ballinas: las mujeres son el testimonio de la resurrección de Jesús. A ellas se les presenta para que dieran a conocer que hay un Jesucristo vivo y den testimonio de ello. Y bien, hay que resaltar también el papel de las mujeres, como lo resaltaba el Papa
Francisco. Esas son las respuestas que nos llegaron hace 8 días a las preguntas que no tuvimos tiempo de contestar. Vamos ya ahora al tema central de nuestra programación, que queremos compartir con ustedes la homilía del Papa Francisco de ayer. Hizo 8 días, segundo domingo de la Pascua, llamado también de la Divina Misericordia, el 7 de abril pasado. Decía así: caminemos juntos a la luz del Señor resucitado. Celebramos hoy el segundo domingo de Pascua, llamado también de la Divina Misericordia. Qué hermosa es esta realidad de fe para nuestra vida, la misericordia de Dios. Un amor tan grande, tan profundo el que Dios nos tiene, un amor que no decae, que siempre toma nuestra mano y nos sostiene, nos levanta, nos guía. Qué bonita reflexión con la que empezó el Papa su homilía. ¿Y por qué dice esto el Papa? Y sigue: en el Evangelio de hoy, de hace 8 días, ayer hizo 8 días, el apóstol Tomás experimenta precisamente esta misericordia de Dios, que tiene un rostro concreto, el de Jesús resucitado. Tomás no se fía de lo que dicen los otros apóstoles, que le dicen: hemos visto al Señor. No le basta la promesa de Jesús que había anunciado: al tercer día resucitaré. Quiere ver, quiere meter su mano en la señal de los clavos y del costado. ¿Cuál es la reacción de Jesús? Dice el Papa: la paciencia. Jesús no abandona al terco Tomás, así lo dice el Papa textualmente. Jesús no abandona al terco Tomás en su incredulidad. Le da una semana de tiempo, del domingo de la resurrección a los 8 días, ayer hizo 8 días. Sigue el Papa: no le cierra la puerta, espera. Y Tomás reconoce su propia pobreza, la poca fe, y responde: Señor mío y Dios mío. Con esta invocación simple, dice el Papa, pero llena de fe, responde a la paciencia de Jesús. Se deja envolver por la misericordia divina, la ve ante sí en las heridas de las manos y de los pies, en el costado abierto, y recobra la confianza. Es un hombre nuevo, ya no es un incrédulo, sino un creyente. ¿Qué significan estas primeras palabras del Papa? Quiere insistir en la paciencia que Dios nos tiene, en la misericordia del Señor. Como Dios le tuvo paciencia a Tomás, que tenía sus dudas, y Dios le tuvo paciencia. Y accedió Dios, por medio de Jesucristo, a confirmarle en la fe, a hacerle ver que tenía que creer en otras personas que daban testimonio de que Él había resucitado. Sigue diciendo el Papa en su homilía de ayer 8 días. Recordemos también a Pedro, que 3 veces reniega de Jesús precisamente cuando debía estar más cerca de Él. Y cuando toca el fondo encuentra la mirada de Jesús, que con paciencia, sin palabras, le dice: Pedro, no tengas miedo de tu debilidad, confía en mí. Y Pedro comprende, siente la mirada de amor de Jesús y llora. Qué hermosa es esta mirada de Jesús, dice el Papa. Cuánta ternura. Efectivamente, la Biblia habla de que Jesús pues vio a Pedro después de que éste lo había negado 3 veces, y dice el texto que Pedro se puso a llorar. Pero aquí el Papa resalta la mirada de Jesús, con cuánta ternura le mira. No es un reproche, sino ternura. Y sigue el Papa: hermanos y hermanas, no perdamos nunca la confianza en la paciente misericordia de Dios. Pensemos en los 2 discípulos de Emaús. Llevan el rostro triste, un caminar errante, sin esperanza. Pero Jesús no les abandona. Recorre a su lado el camino, y no solo eso, con paciencia explica las escrituras que se referían a Él, y se detiene a compartir con ellos la comida. Qué hermoso comentario del Papa, es decir, para resaltar la paciencia, la comprensión que Dios tiene. Jesús lo tiene con Tomás, con Pedro, con aquellos 2 discípulos de Emaús que iban todos desconsolados. Se acerca, con paciencia les hace ver efectivamente que pues Dios los espera, que Dios no es un Dios lejano, un Dios abstracto, un Dios que solamente está para regañarnos, como a veces quizá nuestros papás nos dicen que hay que tenerle miedo a Dios, que Dios te va a castigar. No, el Papa resalta:
Dios te tiene una paciencia completa, una paciencia total. Entonces, esta es la paciencia de Dios en la que hemos de confiar, nos dice el Papa. Y continúa la homilía. Este es el estilo de Dios. No es impaciente como nosotros, que frecuentemente queremos todo y enseguida, también con las personas. Dios es paciente con nosotros porque nos ama. Y quien ama, comprende, espera, da confianza, no abandona, no corta los puentes, sabe perdonar. Recordémoslo en nuestra vida de cristianos, dice el Papa. Dios nos espera siempre, aun cuando nos hayamos alejado. Él no está nunca lejos y si volvemos a Él, está preparado para abrazarnos. Qué hermoso comentario del Papa con palabras muy sencillas. Él es un gran teólogo, pero en estas palabras quiere llegarnos al corazón, con expresiones muy bonitas diciendo, Dios es paciente con nosotros porque nos ama. Y quien ama, dice el Papa, quien ama comprende, quien ama espera, quien ama da confianza, quien ama no abandona, quien ama no corta los puentes, quien ama sabe perdonar. Dice, Dios no es impaciente como nosotros, que frecuentemente queremos todo y enseguida. Quisiéramos que los hijos, que el esposo, que la esposa, que todo se hiciera rápido y como nosotros queremos. Dios nos tiene una paciencia eterna, infinita, y esto tendría que darnos confianza a nosotros. Nuestro Dios es un Dios que nos comprende, nos apoya, nos espera, tiende puentes hacia nosotros, nos invita. Y miren lo que dice el Papa a continuación, en su homilía de ayer 18 días. Dice el Papa, a mí me produce siempre una gran impresión releer la parábola del Padre Misericordioso. Me impresiona porque me infunde siempre una gran esperanza. Pensad en aquel hijo menor que estaba en la casa del Padre. Era amado, y aún así quiere su parte de la herencia. Se va, lo gasta todo, llega al nivel más bajo, muy lejos del Padre, y cuando ha tocado fondo, siente la nostalgia del calor de la casa paterna y vuelve. ¿Y el Padre? ¿Había olvidado al Hijo? No, nunca. Está allí, lo ve desde lejos, lo estaba esperando cada día, cada momento. Ha estado siempre en su corazón como hijo, incluso cuando lo había abandonado, incluso cuando había dilapidado todo el patrimonio, es decir, su libertad. El Padre, con paciencia y amor, con esperanza y misericordia, no había dejado ni un momento de pensar en él, y en cuanto lo ve todavía lejano, corre a su encuentro y lo abraza con ternura, la ternura de Dios sin una palabra de reproche. Ha vuelto. Esa es la alegría del Padre. En el abrazo del Hijo está toda la alegría. Qué texto tan importante y tan bello. Qué texto tan importante y tan bello. Aquí hace alusión a Lucas capítulo 15, donde se nos habla de esa parábola del papá, que es comprensivo, que es paciente, que es misericordioso. Y aquí nos habla de la ternura de Dios, dice el Papa, cómo me impresiona todo esto. Y efectivamente, y sigue diciendo el Papa, Dios siempre nos espera, no se cansa. Jesús nos muestra esta paciencia misericordiosa de Dios para que recobremos la confianza, la esperanza siempre. Romano Guardini decía que Dios responde a nuestra debilidad con su paciencia. Y este es el motivo de nuestra confianza, de nuestra esperanza. Es como un diálogo entre nuestra debilidad y la paciencia de Dios. Si existe este diálogo, hay esperanza. Es decir, ¿qué quiere decir el Papa con esto? Dice, Dios nos espera siempre, no se cansa de esperarnos. Y esta misericordia, esta paciencia de Dios es la que nos da confianza y esperanza siempre. Como dirá más adelante, bueno, podemos haber sido muy pecadores, pero Dios no se cansa de esperarnos. Esto nos da, repito, mucha alegría y mucha confianza. Bueno, ante la emergencia de que no llegó la hermana Josefina, que estaba lista para este momento, le agradezco mucho a Claudia, que viene aquí a tomar de emergente, pues tanto la lectura como algún comentario que espontáneamente ella nos quiera compartir. Adelante, Claudia, con la homilía del Papa. El Papa nos continúa diciendo, quiero subrayar otro elemento. La paciencia de Dios debe encontrar en nosotros la valentía de volver a Él, sea cual sea el error,
sea cual sea el pecado que haya en nuestra vida. Jesús invita a Tomás a meter su mano en las llagas de sus manos y de sus pies, y en la herida de su costado. También nosotros podemos entrar en las llagas de Jesús, podemos tocarlo realmente, y esto ocurre cada vez que recibimos los sacramentos. San Bernardo, en una bella homilía, dice: a través de estas hendiduras puedo libar miel silvestre y aceite de rocas de pedernal. Es decir, puedo gustar y ver qué bueno es el Señor. Es precisamente en las heridas de Jesús que nosotros estamos seguros. Ahí se manifiesta el amor inmenso de su corazón. Esto es importante, el coraje de confiarme a la misericordia de Jesús, de confiarme en su paciencia, de refugiarme siempre en las heridas de su amor. Me llama mucho la atención de que nos está invitando siempre a ser valientes, de volver a Jesús, de que a pesar que cometamos muchos errores, pequemos probablemente diariamente, siempre hay que volver a Dios, siempre es tener ese corazón abierto para volver a Dios, abrir su corazón y sobre todo pues no ser como Tomás, de pedir milagros. Siempre estamos buscando un Dios de milagros. Por favor, concédeme que me saque la lotería o que me gane un carro. Siempre esperamos algo material de Dios, pero Él nos da desde la vida hasta una luz del día, la luz de la noche. Creo que solo es ser valientes y volver siempre a Dios. Gracias, Claudia. Continúo leyendo y después comentando esta homilía del Papa de ayer y 8 días. Dice: tal vez alguno pudiese pensar, mi pecado es tan grande, mi lejanía de Dios es como la del hijo menor de la parábola, mi incredulidad es como la de Tomás. No tengo las agallas para volver, así dice el Papa, no tengo las agallas para volver, para pensar que Dios pueda acogerme y que me esté esperando precisamente a mí. Sigue diciendo el Papa, pero Dios te espera precisamente a ti. Te pide solo el coraje de regresar a Él. Sigue comentando el Papa, ¿cuántas veces en mi ministerio pastoral me han repetido, Padre, tengo muchos pecados? Y la invitación que he hecho siempre es, no temas, ve con Él, te está esperando, Él hará todo. ¿Cuántas propuestas mundanas sentimos a nuestro alrededor? Dejémonos, sin embargo, aferrar por la propuesta de Dios. La suya es una caricia de amor. Para Dios no somos números, somos importantes, más aún, somos lo más importante que tiene. Aun siendo pecadores, somos lo que más le importa. ¿Qué me dice esto a mí y a ti? Pues aunque en nuestra vida haya varias deficiencias, haya historias negras, mira, deja de estar pensando en el pasado, arrójate en el corazón de Dios. Ten el coraje, la valentía, la decisión, como comentaba Claudia, de acercarte al Señor, de volver a Él, y verás cómo tu vida va a cambiar, habrá fiesta en tu corazón. ¿Qué más nos dice el Papa, Claudia? Adán, después del pecado, sintió vergüenza, se ve desnudo, siente el peso de lo que ha hecho, y sin embargo, Dios no lo abandona. Sí, en ese momento, con el pecado, inicia nuestro exilio de Dios. Hay ya una promesa de vuelta, la posibilidad de volver a Él. Dios pregunta enseguida, Adán, ¿dónde estás? Lo busca. Jesús quedó desnudo por nosotros, cargó con la vergüenza de Adán, con la desnudez de su pecado para lavar nuestro pecado. Sus llagas nos han curado. Acordaos de lo de San Pablo. ¿De qué me puedo enorgullecer sino de mis debilidades, de mi pobreza? Precisamente sintiendo mi pecado, mirando mi pecado, yo puedo ver y encontrar la misericordia de Dios, su amor, e ir hacia Él para recibir su perdón. Dios nunca nos deja, no nos abandona, y prueba de ello ha sido el paso del tiempo. Él siempre está presente en nuestras vidas. Él sigue insistiendo en que a pesar de que pequemos y nos alejemos de Él, siempre será cercano a nosotros, tendrá misericordia de nosotros. Solo nosotros tenemos que abrir nuestros ojos, nuestro corazón, para sentir esa misericordia de Dios. Concluye el Papa su homilía de ayer y 8 días con estas palabras. En mi vida personal, he visto muchas veces el rostro misericordioso de Dios, su paciencia.
He visto también en muchas personas el coraje de entrar en las llagas de Jesús diciéndole: Señor, estoy aquí, acepta mi pobreza, esconde en tus llagas mi pecado, lávalo con tu sangre. Y he visto siempre que Dios lo ha hecho, ha acogido, consolado, lavado, amado. Queridos hermanos y hermanas, dejémonos cubrir por la misericordia de Dios, confiemos en su paciencia que siempre nos concede tiempo, tengamos el valor de volver a su casa, de habitar en las heridas de su amor, dejando que Él nos ame, de encontrar su misericordia en los sacramentos. Sentiremos su ternura tan bella, sentiremos su abrazo, y seremos también nosotros más capaces de misericordia, de paciencia, de perdón y de amor. El Papa nos está insistiendo mucho en la ternura de Dios, y cómo esa ternura de Dios nos puede hacer que también nosotros seamos capaces de misericordia, de paciencia, de perdón, de amor y de ternura con los demás. Para ti y para mí nos dice: no tengas miedo, fíate del Señor, fíate de Jesucristo, fíate de sus llagas que sufrió por ti, escóndete allí en las llagas amorosas de Jesús, y verás cómo tu pasado, tu pecado, queda borrado, queda destruido, y podrás tener una vida nueva. Qué invitación tan bella nos ha hecho el Papa en esa su homilía de ayer, 8 días. Y ahora les vamos a compartir lo que dijo el Papa Francisco en su audiencia general del miércoles pasado, el miércoles 10 de abril, allí en la plaza de San Pedro, comentando la resurrección de Jesús, porque el Papa ya retomó las catequesis sobre el año de la fe que había empezado el Papa Benedicto. El Papa Benedicto solamente alcanzó a dar 3 catequesis, empezando el credo: creo en Dios. Segunda, creo en Dios Padre Todopoderoso. Tercera, creo en Dios Creador del cielo y de la tierra. Bueno, ahora el Papa retoma las catequesis, pero lo hace en este ambiente pascual. ¿Qué nos dice el Papa en este miércoles pasado, Claudia? En la última catequesis nos hemos centrado en el acontecimiento de la resurrección de Jesús, en el que las mujeres tuvieron un rol particular. Hoy me gustaría reflexionar sobre su significado salvífico. ¿Qué significa la resurrección para nuestra vida? ¿Y por qué sin ella es vana nuestra fe? Nuestra fe se basa en la muerte y resurrección de Cristo. Así como una casa construida sobre los cimientos, si estos ceden, se derrumba toda la casa. En la cruz, Jesús se ofreció a sí mismo, tomando sobre sí nuestros pecados, y descendiendo al abismo de la muerte con la resurrección. Lo pone a un lado y nos abre el camino para renacer a una nueva vida. San Pedro lo expresa brevemente al comienzo de su primera carta: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, inmaculada y inmarcesible. La resurrección de Jesús a mí me hace seguir cuestionando lo que nos pregunta el Papa: ¿qué significa la resurrección para nuestra vida? Ya estamos pasando 3 semanas de Pascua y aún me sigo preguntando cómo esa resurrección sigue llenando mi vida día con día, o únicamente sigue pasando como un acontecimiento más de la Iglesia. Creo que si nosotros creemos en esa resurrección y hemos resucitado con Él, nuestra fe está cimentada. La fe en Cristo es lo que nos va a mantener vivos y sobre todo fuertes en la vida, porque si flaqueamos en la fe, pues la verdad flaquearemos en toda nuestra vida. Si tenemos bien fundamentada nuestra fe en Dios, nuestro Creador, creo que la vida será más fácil, estaremos más fuertes. Gracias, Claudia. Para mí la resurrección a mí me ha traído mucha alegría, mucha esperanza, mucha fortaleza, mucho ánimo de seguir trabajando por el Señor y por su pueblo. Yo me siento fortalecido, animado, decidido a seguir trabajando por el reino de Dios. Hay mucho que hacer, pero por Cristo yo quisiera que muchos lo siguieran, lo conocieran, porque su vida cambiaría por completo. Sigue diciendo el Papa en su catequesis de ayer 8 días, del miércoles pasado. El apóstol nos dice que con la resurrección de Jesús llega algo nuevo. Se está refiriendo al texto de
la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Dice el Papa: somos liberados de la esclavitud del pecado y nos volvemos hijos de Dios. Somos engendrados a una vida nueva. ¿Cuándo se realiza esto para nosotros?, pregunta el Papa, y responde: en el sacramento del bautismo. Y dice algo muy interesante. Dice: en la antigüedad, el bautismo se recibía normalmente por inmersión. Inmersión es de que te sumergen en el agua, no por ablución, que se echa un chorrito de agua en la cabeza como lo hacemos ahora, sino por inmersión. La Iglesia lo permite. Puede ser en un río, puede ser en una piscina, como dice el Papa, dice: el que sería bautizado, sigue diciendo el Papa, bajaba a una bañera grande del bautisterio, dejando sus ropas, y el obispo o el presbítero le vertía por 3 veces el agua sobre la cabeza, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Era muy común también, y aquí lo comento yo, que la inmersión significaba: te sumergen en el agua 3 veces. Le preguntaban: ¿crees en Dios Padre? Sí, y lo sumergían en el agua. Segundo: ¿crees en el Jesucristo, etcétera? Sí, y lo sumergían en el agua. 3: ¿crees en el Espíritu Santo en la iglesia? Sí, y lo sumergían 3 veces en el agua. Aquí el Papa habla de otra forma un poco más sencilla, pero la más completa era esta de 3 veces sumergirlo. Y sigue diciendo el Papa: a continuación, el bautizado salía de la bañera y se ponía un vestido nuevo, que era blanco. Había nacido así a una vida nueva, sumergiéndose en la muerte y resurrección de Cristo. Se había convertido en hijo de Dios. San Pablo, en la carta a los Romanos 8:15, dice: ustedes han recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba, Padre. Es decir, por la resurrección de Cristo nosotros también resucitamos. Somos personas nuevas, somos hijas e hijos de Dios. Esto es lo que nos da el bautismo. Por eso es tan importante que los papás se apuren a dar pronto el bautismo a sus niños, que no pasen meses y años. En esta Pascua pasada, aquí en la Vigilia Pascual en la Catedral de San Cristóbal, bautizamos a 15 personas entre 15 y 27 años. Una ceremonia preciosa, muy bonita, pero ojalá que no se dejara pasar tanto tiempo. Y esto son personas que algunas eran protestantes y han querido regresar a la Iglesia Católica. Y algunos que eran de confesiones que no se tiene certeza de su bautismo, les bautizamos a ellos. ¿Qué más nos dice el Papa, Claudia? Continúa diciendo: es el mismo espíritu que hemos recibido en el bautismo el que nos enseña, el que nos impulsa a decir a Dios, Padre, o más bien Abba, que significa Padre. Así es nuestro Dios, Padre para nosotros. Todo suscita en nosotros esta nueva acción, hijos de Dios. Y esto es el mejor regalo que recibimos del misterio pascual de Jesús. Es Dios que nos trata como hijos, nos comprende, nos perdona, nos abraza, nos ama aun cuando cometemos errores. Ya en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías dice que aunque una madre se olvidara de su hijo, Dios nunca nos olvida, en ningún momento, y esto es hermoso. Esto me hace sentir como que Jesús está siempre conmigo, si está presente, es sentir su amor, ese abrazo tan cariñoso, ese cuidado que tiene especialmente para cada uno de nosotros. Él día con día nos da regalos. A veces creo que conforme pasa la vida nos hemos vuelto insensibles a lo que nos regala día con día. Creo que es hermoso lo que nos dice el Papa, que nos trata como hijos, nos comprende, nos perdona, nos abraza, nos ama aun cuando cometemos errores. Esto es más que todo la invitación a que nosotros mismos nos perdonemos y sintamos ese amor al ser perdonados. Gracias, Claudia, muy bonito comentario. Sigue diciendo el Papa: sin embargo, esta relación filial, si de hijos con Dios, no es como un tesoro que guardamos en un rincón de nuestras vidas, sino que debe crecer, debe ser alimentado cada día por la escucha de la palabra de Dios, por la oración, por la participación en los sacramentos, especialmente de la penitencia y de la Eucaristía, y por la caridad. Qué bonito. El Papa dice, no es algo que se quede en el pasado, sino hay que alimentarlo y hacerlo crecer. Dice, podemos vivir como hijos, y esta es nuestra dignidad. Tenemos la dignidad de hijos. Y sigue diciendo el Papa, comportémonos como verdaderos hijos. Si tú y yo somos hijos e hijas de Dios, pues comportémonos como tales. Tú pregúntate,
este coraje, esta envidia, este resentimiento que traigo contra alguien, me hace ser verdadera hija, verdadero hijo de Dios? ¿O esta amistad inconveniente que tengo me hace ser verdadero hijo o hija de Dios? Mi pereza, mis mentiras, mi corrupción, mis engaños, mis flojeras, ¿son dignas de un hijo, de una hija de Dios? Pues el Papa dice, comportémonos como verdaderos hijos. Esto significa, dice el Papa, que cada día debemos dejar que Cristo nos transforme y nos haga semejantes a Él. Significa tratar de vivir como cristianos, tratar de seguirlo a pesar de nuestras limitaciones y debilidades. La tentación de dejar a Dios a un lado para ponernos al centro nosotros siempre está a la puerta, y la experiencia del pecado daña nuestra vida cristiana, nuestra condición de hijos de Dios. Sino es una tentación permanente de no comportarnos como hijos e hijas de Dios, sino vivir yo como Dios quiera. No ser hijo o hija de Dios que depende de Dios, sino tú ser Dios, que haga lo que me da la gana. Si el cuerpo quiere esto, darle la gana al cuerpo. Si yo tengo ganas de esto, ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces, te conviertes en un Dios a ti mismo en vez de ser hijo e hija de Dios, que significa vivir como Dios quiere. ¿Qué más dice el Papa Claudio? Por eso debemos tener la valentía de la fe y no dejarnos llevar por la mentalidad que nos dice, Dios no es necesario, no es importante para ti y otras cosas más. Es justamente lo contrario. Solo comportándonos como hijos de Dios sin desanimarnos por nuestras caídas, por nuestros pecados, sintiéndonos amados por Él, nuestra vida será nueva, inspirados en la serenidad y en la alegría. Dios es nuestra fuerza, Dios es nuestra esperanza. Dios es mi fuerza para continuar día con día, es mi fuerza para estar con mi familia. Dios es mi fuerza porque en este mundo que puede ser tan opresor, que puede hacerme sentir triste, desolado o no importante, Dios es mi fuerza, porque Él me ama. Dios es mi esperanza, porque he resucitado con Él. Porque solo en Él sé que tendré esta vida que espero, esta vida llena de amor, de confianza, porque mi fe está llena de esperanza y del amor de Dios. Qué bellas palabras efectivamente ha leído y comentado Claudia. Dios es nuestra fuerza. Dios es nuestra esperanza, y es cierto. Para mí, obispo de San Cristóbal de las Casas, Dios es mi fuerza y mi esperanza. Si no fuera por Él, yo no andaría aquí. Si no fuera por Él, yo habría corrido hace tiempo. Si no fuera por Él, yo le diría al Papa, Santo Padre, pues no, yo no puedo aquí. Pero Dios es mi fuerza. Dios es mi esperanza de seguir adelante con la bendición del Señor. Y sigue diciendo el Papa en su catequesis de el miércoles pasado, allá en Roma. Queridos hermanos y hermanas, antes que nada debemos tener bien firme esta esperanza y debemos ser un signo visible, claro y brillante para todos. El Señor resucitado es la esperanza que no falla, que no defrauda, como lo dice San Pablo en Romanos 5:5. La esperanza no defrauda, aquella del Señor, es lo que dice el Papa, Si la esperanza que nos da el Señor, porque a veces tú puedes tener esperanza y confianza en alguna persona y te pueden fallar, pero Dios no te falla. Sigue diciendo el Papa, ¿cuántas veces en nuestra vida las esperanzas se desvanecen? ¿Cuántas veces las expectativas que llevamos en nuestro corazón no se realizan? Y esto es verdad. Si el Papa dice algo muy existencial, pues hay muchas esperanzas que alguien quiere ir a estudiar y no puede, que quiere un mejor sueldo y nada, hasta se queda sin trabajo. O que confiamos en que yo tengo un amigo, una amiga que me va a ayudar y te fallan. Te fallan. Sigue diciendo el Papa, la esperanza de nosotros los cristianos es fuerte, segura y sólida en esta tierra donde Dios nos ha llamado a caminar y está abierta a la eternidad porque está fundada en Dios que es siempre fiel. Es decir, tu esperanza es para esta vida y para la eternidad. Para esta vida Dios te da esperanza y confianza y fortaleza y fuerza, aún aquí en la vida, pero también te asegura la esperanza para la vida eterna, que esto es bien importante. ¿De qué serviría que aquí en la vida nos fuera muy bien si en la otra no nos va bien? Como dice el Evangelio de este día de lunes, dice, ustedes me buscan solo por comer, no me busquen solo por comer, busquen otro alimento que les da vida eterna. ¿Qué más dice el Papa, Claudia? No hay que olvidarlo, Dios es siempre fiel. Dios es siempre fiel a nosotros.
estar resucitados con Cristo por el bautismo, con el don de la fe, para una herencia que no se corrompe, nos lleva a buscar aún más las cosas de Dios, a pensar más en Él, a rezarle más. Ser cristiano no se reduce a seguir órdenes, sino que significa estar en Cristo, pensar como Él, actuar como Él, amar como Él. Es dejar que Él tome posesión de nuestra vida y que la cambie, la transforme, la libere de las tinieblas del mal y del pecado. Si nosotros permanecemos fieles como lo ha hecho Jesús a nosotros, tengan por seguro que tenemos algo de Él. Siempre se nos ha quedado algo de Él. El pensar como Él, el sentir como Él, eso nos hace más sensibles a nuestra vida, sobre todo porque estamos llenos de Dios. Y si estamos llenos de Él, podemos tener todas esas cualidades que Él tiene. Concluye el Papa su catequesis del miércoles pasado, que queremos compartir con ustedes. Dice: queridos hermanos y hermanas, a los que nos piden razones de la esperanza que está en nosotros, señalemos a Cristo resucitado. Señalémoslo con la proclamación de la palabra, pero sobre todo con nuestra vida de resucitados. ¿Cómo? Y dice el Papa: mostremos la alegría de ser hijos de Dios, la libertad que nos da vivir en Cristo, que es la verdadera libertad, la que nos salva de la esclavitud del mal, del pecado y de la muerte. Qué bellas palabras del Papa. Entonces, nuestra fe en Cristo resucitado se manifiesta, dice, en la alegría de ser hijos de Dios, en la libertad que nos da vivir según Cristo, y en Cristo aprendemos a ser verdaderamente libres. Libres no es hacer lo que me da la gana, sino lo que Dios me enseña que me hace bien, y decidirse por el bien. Concluye el Papa: miremos a la patria celeste, tendremos una nueva luz y fuerza aún en nuestras obligaciones y en el esfuerzo cotidiano. Es un valioso servicio que le debemos dar a nuestro mundo, que a menudo ya no puede mirar a lo alto, que no es capaz de elevar la mirada hacia Dios. Usted y yo estamos llamados a dar este testimonio de la resurrección de Jesucristo. Hay tanta gente que solo se fija hacia el suelo. En estos días que andaba yo por allá, fui a Túmbala, pasando Cocingo, había demasiadas vacas ahí, pastando, pero todas mirando hacia el suelo, ninguna mirando al cielo. Entonces hay gente que a veces solo mira en el suelo, las cosas de esta vida, comer, trabajar, tener, vestir, ir, sí está bien, es necesario, pero también que mires al cielo, que no solo estés mirando al suelo, sino que también mires al cielo, que nos da mucha esperanza. Bueno, hasta aquí la catequesis del Papa del miércoles pasado. Les quiero invitar a ustedes a que nos ayuden a reflexionar en estos textos con dos preguntas que les comparto. Primera: ¿qué te hace pensar y sentir la paciencia y la misericordia de Dios contigo? Una pregunta muy, muy bonita. ¿Qué te hace pensar y sentir? Las dos cosas, no solo pensar. Pensar y sentir la paciencia y la misericordia que Dios te tiene. De Dios contigo, es igual. Repito, ¿qué te hace pensar y sentir la paciencia y la misericordia de Dios contigo? Segunda pregunta: ¿cómo podemos dar un testimonio alegre de que somos resucitados, hijos de Dios, hijos e hijas de Dios? Repito, ¿cómo podemos dar un testimonio alegre de que somos resucitados, hijos de Dios? Porque eso nos invita el Papa. Manden pues sus respuestas en mensaje de texto al celular con clave 967, número 101-2955, 101-2955 de esta emisora, o a los teléfonos de las radios de Comitán, que también difunden nuestro programa, con clave 963-110-7309, y también a la emisora católica de Trinitaria, con la clave 963-636-2029, o a nuestro correo electrónico radiotepeyac@live.com.mx. También pueden mandar su opinión al chat de nuestra emisora www.radiotepeyac.com. Tenemos unos 10 minutos de trabajo de grupos o de sus personas para que esperemos aquí los mensajes que nos quieran enviar. En este año de la fe, con Monseñor Felipe Arizmendi. En un momento regresamos.
Estamos de regreso en este año de la fe con Monseñor Felipe Arizmendi. Muchas gracias por sus respuestas que ya nos están empezando a llegar, pero lo primero es saludar a la hermana José, que ya afortunadamente llegó. Hubo una confusión de horarios, pero ya está aquí. Hermana, ¿qué le pasó? Pido una disculpa, me confundí en el horario, pero estoy aquí. Muy buenas tardes. Gracias, hermana, gracias, siempre fiel. Entonces, nos va diciendo, hermana, ¿qué nos dicen las personas que están compartiendo con nosotros sus respuestas? Familia Hernández del Bosque, Dios tan grande que ha demostrado su inmenso amor por todo lo que ha sido conmigo. Ese es en cuanto a la primera pregunta. En cuanto a la segunda, nos dice, vivir con alegría el ser hijos de Dios. Efectivamente, qué bonito comentario de la familia Hernández del Bosque. Dios es tan grande y nos ha demostrado su inmenso amor, dice, por todo lo que ha sido conmigo. Cada quien podemos hacer memoria de todo lo que Dios ha sido con nosotros. Si yo recuerdo en mi historia, pues no me explico todo lo que he vivido y Dios me ha permitido, si no es por la inmensa misericordia de Dios. No me lo explico de otra forma. ¿Por qué estoy aquí? Por el amor de Dios. ¿Por qué soy sacerdote? Por el amor de Dios. ¿Por qué estoy consagrado a Dios y yo desde chiquillo dije que quería ser sacerdote? Solo por el amor de Dios. Entonces no olvidemos en nuestra historia personal todos los signos de la misericordia de Dios. Y a la segunda pregunta que hacíamos, ¿cómo podemos dar un testimonio alegre de que somos resucitados hijos de Dios? La familia Hernández responde, vivir con alegría el ser hijos de Dios. Efectivamente, la alegría en medio de los problemas y las dificultades. Me acuerdo cuando sepultamos a mi papá, alguien me decía, oye, ¿a qué se debe de que sí, se te nota la cara triste, pero serena? Y yo le decía, pues por la fe en la resurrección. Triste sí, pero con serenidad, no con desesperación. ¿Qué más, hermana? En la comunidad de Nuestra Señora de Belén, en la primera pregunta nos dice, es muy difícil para nosotros entender esa paciencia que nos tiene, a pesar de que muchas veces no lo merecemos. Hay que pedirle a Él para que nos ayude y podamos aplicarlo a nuestras vidas. Efectivamente es difícil entender porque nosotros no somos tan pacientes, pero Dios es paciente eternamente. Como dicen aquí, no lo merecemos, efectivamente. Que nos ayude y podamos aplicar su paciencia y su misericordia del Señor. Otra persona nos dice, lo que ha compartido es lo que les dije a mis alumnos, tener esperanza en el Dios vivo. Saludos, Totic. Yo me imagino que es Patti del Bosque, porque normalmente así me escribe, pero dice, les he compartido a mis alumnos, ella es maestra en una escuela, dice, tener a los alumnos, les dije que tengan esperanza en el Dios vivo, que Dios no es alguien que está muerto, sino alguien que está vivo, efectivamente. Princesa, en cuanto a la primera pregunta, nos dice, pienso que debemos tomar su ejemplo y ser pacientes con nuestros hermanos, y siento que esa es la forma en que Dios nos ha demostrado su amor hacia nosotros. Efectivamente, este nombre de Princesa nos han explicado que es un seudónimo, una persona que así se quiere identificar, pero dice que debemos tomar el ejemplo de Dios y ser pacientes con los demás. Qué bonito. Ser pacientes, qué trabajo cuesta, ¿eh? Que los papás sean pacientes, él con ella y ella con él. Que sean pacientes con los hijos, que los hijos sean pacientes con los papás, con los abuelitos. Ser pacientes con los abuelitos. Nos cuesta trabajo, pero es como tú te vas a parecer a Dios. En la medida que tú seas paciente con los demás, empezando por tu familia, es como te vas a parecer a Dios. La pregunta siguiente es anónima. Cuando nosotros estamos muy lejos de Dios y con problemas muy fuertes y no sabemos qué hacer, cuando nos apegamos a Jesús con todo el corazón y nos enseña a llevar las cosas menos pesadas y comienza a darnos sus bendiciones en nuestras vidas. Efectivamente, aunque estemos muy lejos de Dios y con problemas, que no sepamos qué hacer, hay que apegarnos a Jesús. Él nos da las bendiciones para nuestra vida. Víctor Ballinas, ¿qué nos dice? La paciencia y la misericordia de Dios es un gran ejemplo que Dios nos dejó para que nosotros como cristianos católicos lo compartamos con nuestro prójimo. Efectivamente, gracias Víctor
muy fiel con nosotros aquí en su compartir. Muchas gracias, Víctor, y su palabra es muy correcta. Germán nos dice, la paciencia de Dios me da seguridad que a pesar de mis pecados, Él me perdonará. Eso es en cuanto a la primera pregunta. En cuanto a la segunda, nos dice, somos hijos de Dios porque nos da esperanza de resucitar con Él. Gracias, Germán. Qué bonita respuesta dio usted. La paciencia de Dios me da seguridad de que a pesar de mis pecados, Él me perdona. Es cierto. Esto nos da seguridad, nos da esperanza y nos da mucho ánimo y mucho aliento. Nuestra Señora de Belén nos dice, como recién resucitados, andar con la alegría no solo en estos tiempos, sino siempre, y compartir esa alegría a los demás, demostrándolo en el amor y perdón, comunicando a Jesús resucitado. Efectivamente, si la alegría no solo en este tiempo pascual, sino siempre, y compartir esta alegría a los demás, ¿pero cómo? Demostrándoles el amor y el perdón. Es una forma de hacer presente el amor de Jesús resucitado. Gracias por estas sus respuestas que nos han llegado. Pueden seguir mandándolas y las comentaremos dentro de 8 días porque ya se nos ha agotado el tiempo. Vamos a concluir con una oración que le pido a la hermana José que nos ayude a realizar. Señor, gracias por permitirnos gozar tu presencia resucitada en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. Gracias porque nos infundes y nos impulsas a pensar como tú, a amar como tú, pero somos débiles y frágiles. Ayúdanos como ayudaste a Pedro, como ayudaste al hijo pródigo, como ayudaste a Tomás, para que nuestra fe se haga fuerte y podamos ser testigos de tu resurrección. Amén. Amén, amén, amén. Concluimos con nuestro canto. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Les agradecemos otras palabras, otros mensajes que nos han enviado, pero algunos no corresponden a este programa, sino más bien al de los domingos. Algunas personas que piden oraciones, lo comentaremos el próximo domingo en nuestro programa de las 8:30 de la mañana, que también pasa por esta emisora. Les agradecemos mucho su atención y les invitamos para los siguientes lunes dedicados a este año de la fe, para afianzar, fortalecer y consolidar nuestra fe. Que el Señor les bendiga. Buenas noches, pido una disculpa por mi equivocación y que tengamos una noche bonita. Renovemos nuestro encuentro personal con Jesús en la iglesia, en este año de la fe, con Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Escúchanos el próximo lunes a las 6 de la tarde por esta misma emisora, en este año de la fe, con Monseñor Felipe Arizmendi.